Un gusto saludarlos, mi nombre es Gabriel Joel, soy kinesiólogo y hoy veremos los contenidos relacionados a muñeca y mano. Comenzaremos revisando los huesos correspondientes al antebrazo. En su porción más distal, pues tenemos el proceso estiloides del radio con su carilla articular que va a articular finalmente con los huesos del carpo, la superficie articular para articular finalmente con la ulna y formar la articulación radio-ulnar distal, perdón, y el proceso estiloides de la ulna. Si lo observamos por la cara dorsal, podemos observar el reparo óseo más importante relacionado con la mano, que es el tubérculo dorsal, que separa el radio en diferentes surcos por donde van a atravesar por donde van a discurrir, perdón, los tendones correspondientes a los músculos extensores del carpo. En esta imagen podemos apreciar en una cara posterior del radio, en su porción más distal, ver cómo son la disposición que tiene de los surcos para que estos del aparato extensor completo discurran hacia el carpo y así movilizar la mano. Aquí tenemos los huesos del carpo vistos desde una vista anterior. Desde lateral a medial podemos encontrar el escafoides y el semilunar. Si lo relacionamos inmediatamente con las superficies articulares que entrega la cara distal del radio, vemos que articula principalmente con escafoides y con semilunar, dejando fuera al piramidal y al pisiforme, que posteriormente vamos a ver cómo estos no logran tener contacto con la ulna, por lo tanto no articulan con ella. Si observamos la segunda fila del carpo, logramos ver que existe desde lateral a medial el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, llamado así por un prominente gancho en su cara palmar. Aquí tenemos una representación de la misma estructura del carpo en una vista de una radiografía dorsopalmar, identificando la misma estructura de la primera línea del carpo, hueso escafoides y hueso semilunar, identificando principalmente la cara articular, formando la articulación radiocarpiana, en la que participan exclusivamente estos tres huesos: radio, escafoides y semilunar. Y distal a la ulna podemos observar que existe el hueso piramidal y montado en su superficie podemos encontrar el hueso pisiforme, considerado un hueso sesamoideo debido también a su gran inserción de tendones de parte de los músculos flexores del carpo. Observamos aquí en dos preparados diferentes la disposición de estos huesos, que son los metacarpianos. Son huesos largos que discurren desde la segunda fila del carpo para articular finalmente con las falanges proximales de los dedos. Este es un dedo índice, desarticulado, visto por su cara anterior o palmar, por su cara posterior y por su cara dorsal. Lo interesante de esta imagen es que aquí podemos observar las carillas articulares que posee la primera falange respecto a la primera, segunda y tercera falange, y podemos encontrar diferencias entre ellas, lo cual nos indica también los movimientos que pueden realizar. Como podemos ver y revisamos anteriormente en generalidades, tenemos que la cavidad articular de la primera falange es más o menos elíptica. Por lo tanto, los movimientos que va a permitir son una circunducción restringida, ya que si bien permite movimientos en todos los planos, no son amplios. Por el contrario, tenemos las caras articulares que van a ofrecer superficie para las articulaciones interfalángicas proximales, donde podemos encontrar esta forma de tróclea que nos va a permitir movimientos solamente en un eje, dando movimientos de solamente flexo-extensión. Esta es una articulación radiocarpiana abierta en su parte anterior, mostrando sus superficies articulares, donde podemos encontrar la superficie articular o carilla articular lateral del radio, que tendrá contacto directo con escafoides.
Por otro lado tenemos la superficie medial o carilla articular medial del radio, que tendrá contacto con el semilunar. Otros componentes que también son parte de la articulación son este disco articular, que es un disco o un ligamento de forma triangular que cubre la base de la ulna, aumentando la superficie de contacto que es deficiente entre el piramidal y la ulna. Esta articulación es de tipo sinovial condilia, que genera movimientos de flexo-extensión principalmente y abducción y aducción de la mano. En el lado izquierdo de la imagen podemos ver en una vista lateral, podemos ver la flexo-extensión de la muñeca y cómo se disponen los huesos en cada uno de estos movimientos. Por el contrario, en una vista anterior podemos ver los movimientos de abducción y aducción, viendo solamente el eje central, considerando el tercer metacarpiano. Hay algunos autores que señalan los huesos del carpo en columnas. Esta correspondería a la columna central. En esta porción donde estaría escafoides y trapecio sería la columna lateral. Y aquí donde encontraríamos a pisiforme y el ganchoso sería la columna lateral. Esta articulación posee medios de refuerzo, y no solamente para evitar movimientos excesivos propios de los movimientos de muñeca, sino que también para evitar movimientos excesivos de supinación del antebrazo sobre la mano, hacer movimientos excesivos de supinación o que la muñeca sobrepase los movimientos de supinación o pronación. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una cara palmar, por lo tanto, aquí nosotros vemos una mano supinada. Por lo tanto, estos ligamentos, los que son los ligamentos radiocarpiano palmares, que van desde el radio y su proceso estiloides hacia el hueso piramidal y el hueso grande, van a estar restringiendo que se realice una supinación excesiva y además van a arrastrar todo este complejo de la mano en conjunto con la supinación que se hace traccionando los huesos del antebrazo. Podemos encontrar también, para restringir un movimiento contrario, como la pronación excesiva y mantener la estabilidad de la articulación radiocarpiana, el ligamento ulnocarpiano palmar. Si nosotros dibujamos las líneas de fuerzas que restringen estos ligamentos, podemos encontrar uno en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, la misma cápsula articular que entrega refuerzo en esta dirección, más los que encontramos en su cara dorsal o posterior. Como vemos aquí, esta mano está también supinada, pero estos ligamentos, que marqué en amarillo, van a estar restringiendo los movimientos de supinación excesiva, al contrario de los movimientos de pronación excesiva, como es en la cara palmar. Esto es principalmente debido a la disposición de sus fibras. Lo que van a hacer es transportar este complejo de la mano en conjunto con los movimientos que se hagan del radio hacia la pronación. Va a arrastrar todos estos huesos de la mano. Además, vamos a encontrar ligamentos, al igual que en el codo, colaterales ulnares, colateral radial. Vamos a encontrar ligamentos intercarpianos, como el trapecio escafoideo, ligamento entre el trapecio y el piramidal, y el ligamento trapezoide piramidal. Estos se unen al ligamento escafopiramidal, que en su conjunto van a también reforzar la pronación excesiva. Observamos las articulaciones intercarpianas. En el esquema de la izquierda podemos ver que existen separaciones entre articulaciones, por lo tanto nosotros podemos considerarlas en su conjunto. Aquí nosotros podemos ver la interlínea radiocarpiana, que significa que es un espacio sinovial o una cápsula sinovial compartida
para este complejo de huesos, a pesar de que no estén en contacto directo con la ulna, por ejemplo, en el caso del piramidal. Más hacia distal encontramos la interlínea intercarpiana, lo que nos dice a nosotros también que es una articulación con cápsula y con membrana sinovial conjunta y con líquido sinovial conjunto, que también van a tener una funcionalidad en conjunta respecto a la flexión de la segunda línea sobre la primera línea de todas estas articulaciones que son de tipo sinovial plano. Ambas filas de los huesos del carpo están unidas por ligamentos palmares y dorsales. Los ligamentos palmares convergen sobre el hueso grande, versus los ligamentos dorsales, que son más cortos y unen individualmente a cada uno de los huesos del carpo entre sí. Las articulaciones carpo-metacarpianas unen la segunda fila del carpo con los metacarpos. El segundo metacarpiano se articula con el trapecio, el trapezoide y el grande. El tercer metacarpiano se articula con el hueso grande. El cuarto metacarpiano con el hueso ganchoso y una pequeña porción del hueso grande. Y el quinto metacarpiano se articula con el hueso ganchoso y una pequeña porción del hueso grande. Estas articulaciones están reforzadas principalmente por ligamentos interóseos. Aquí podemos observar que se entrega un ligamento interóseo a partir del hueso grande y otro ligamento interóseo a partir del hueso ganchoso, que en su conjunto se unen finalmente al tercer metacarpiano para evitar la separación de estos como medio de refuerzo. Aquí podemos ver la primera articulación carpo-metacarpiana, donde podemos apreciar las superficies articulares que entrega el trapecio y el primer metacarpiano, donde aquí se logra apreciar la disposición en silla de montar. Esta articulación está reforzada por dorsal, por los ligamentos colateral radial, ligamento intermetacarpiano que evita la separación excesiva del pulgar del primer metacarpiano sobre el segundo metacarpiano, y estos eh, ligamentos oblicuos dorsales y palmares que también van a estar evitando la separación excesiva del primer metacarpiano sobre el segundo. Las articulaciones metacarpofalángicas son articulaciones sinoviales de tipo elipsoidea que permiten movimientos restringidos de flexo-extensión y abducción y aducción, permitiendo en su conjunto, al igual que en la muñeca, una circunducción restringida. Esta articulación está reforzada por ligamentos colaterales mediales y laterales con disposición de fibra oblicua y transversa. Lo vamos a ver más adelante. Más hacia distal en la mano existe una estructura fibrosa que envuelve los tendones distales de los músculos flexores profundo y superficial de los dedos. Podemos encontrar que existen bandas anulares que en forma de anillo, de manera transversal a lo largo del hueso, donde vamos a encontrarlo principalmente en la zona media de cada una de las falanges y proximal a la a la articulación metacarpofalángica. Siempre vienen intercalados, por lo tanto siempre vamos a encontrar un ligamento anular, posteriormente un ligamento cruciforme, que van a formar una polea anular y una polea cruciforme. Si ustedes se fijan, forma una especie de canal a la vaina tendinosa que va a alojar a los músculos flexores superficial y profundo de los dedos, evitando que estos busquen un camino recto entre la base del primer metacarpiano o la base del segundo metacarpiano hacia, hacia digamos, la articulación interfalángica, a la articulación metacarpofalángica. El retináculo flexor corresponde a una expansión fibrosa de la fascia profunda del antebrazo que termina finalmente insertada en el tubérculo del hueso escafoides, en el tubérculo del trapecio,
en el hueso pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso. Por la disposición de los huesos del carpo, estos forman una especie de semiluna que, con estos reparos óseos en una posición más anterior que el resto de las estructuras y además cubierta por el retináculo flexor, forma lo que llamamos el túnel carpiano. Aquí podemos apreciar las vainas flexoras, donde encontramos la vaina común de los flexores que se continúa hasta el dedo meñique. Podemos encontrar también las vainas sinoviales digitales, que van a estar en el segundo, tercero y cuarto dedo. Ahora podemos encontrar la vaina sinovial para el tendón del flexor largo del pulgar. Y aquí también podemos encontrar la vaina sinovial para el flexor radial del carpo, que está cortado. Una vez definidos los límites del túnel del carpo, vamos a revisar su contenido. Como ya vimos las vainas sinoviales de los músculos flexores, podemos encontrarla aquí a la vaina sinovial, envolviendo a los músculos flexores común y superficial de los dedos. El túnel del carpo contiene 9 tendones más el nervio mediano, los cuales son el tendón del flexor largo del pulgar. Ojo, porque esta imagen está vista desde una visión superior, ¿ya? Normalmente esta imagen ustedes la encontrarían desde una visión inferior, como si fuera un corte de una resonancia magnética, pero esta es una visión superior. Aquí está, visto por su cara superior. Entonces tenemos al tendón del flexor largo del pulgar, al nervio mediano, a los tendones de los flexores superficiales y profundos de los dedos. Por la superficie encontramos aquí otro paquete vasculonervioso donde vamos a encontrar la arteria, vena y nervio ulnar por este canal que se llama canal de Guyon. Al igual que en la cara anterior, en la cara posterior podemos identificar todo el retináculo extensor, que va a estar separado principalmente por el tubérculo dorsal del radio, diferenciando en los tendones en cada uno de los surcos, como lo vimos anteriormente. Aquí vamos a encontrar al abductor largo del pulgar y al extensor corto del pulgar. En el número 2 vamos a encontrar al extensor radial largo del carpo y al extensor radial corto del carpo, separado por el tubérculo dorsal. En el número 3 vamos a encontrar al extensor largo del pulgar, aquí. Entonces, esto es un punto súper importante porque aquí nosotros podemos identificar cuáles son los músculos que tienen vaina sinovial conjunta en la tabaquera anatómica, que es un punto súper importante cuando tienen personas con patología por cizalla, en las que tienen movimientos repetitivos, en los que tienen que abducir y flectar el pulgar. Esos movimientos se dan principalmente con el uso de tijera o con movimientos repetitivos del pulgar. Esto se llama tendinitis de Krevine. Esto ya lo vimos en el taller, entonces solamente un repaso. Pero lo importante de ver aquí es ver cómo van en un paquete conjunto el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y por el otro carril de la tabaquera anatómica tenemos en el número 3 aquí al extensor largo del pulgar con una vaina sinovial propia y que discurre, digamos, medial al tubérculo del radio, tubérculo dorsal del radio, perdón. En el 4 podemos encontrar a la vaina tendinosa para el extensores de los dedos, ¿verdad? Con sus expansiones tendíneas a las conexiones a las bandas tendinosas extensoras. En el número 5 podemos encontrar al extensor del meñique, o la vaina en realidad del extensor del meñique, y en el número 6 podemos encontrar al extensor ulnar del carpo. Si ustedes se fijan, la disposición sobre el radio y la ulna de los músculos extensores se correlaciona directamente con el trayecto que continúa desde el antebrazo. Misma imagen anterior de otro autor donde podemos encontrar la vaina sinovial del extensor corto del pulgar, ¿cierto? La vaina del extensor largo del pulgar. Aquí falta también con el abductor
largo, podemos encontrar vaina de los extensores radiales, ¿cierto? Que vienen de aquí, que son extensores del carpo, del común de los dedos. Podemos encontrar la del extensor del meñique y finalmente aquí debería ser la del extensor ulnar del carpo. El pulgar tiene una disposición de rotación de 90 grados respecto a las otras estructuras. Se puede identificar, si es que nosotros miramos la mano en posición anatómica, podemos observar que la uña de nuestro dedo pulgar está apuntando hacia lateral versus las uñas del resto de los dedos están apuntando hacia posterior. Por lo tanto, podemos encontrar que el trapecio, por su disposición de rotación hacia posterior en 90 grados, cambia toda la disposición anatómica de los movimientos del pulgar. Aquí logramos encontrar abducción. Perdón, estos son movimientos interfalángicos. Aquí están los del pulgar. Movimientos de abducción, porque ven que se rota en 90 grados la mano y ahí se vuelven a hacer los movimientos como en el mismo plano que se están viendo en esta imagen. Aducción, juntamos a la línea media pero con la mano rotada. Extensión y flexión. Aquí nos falta un movimiento que es la oposición, que corresponde a una flexión del pulgar más una rotación del pulgar hacia anterior, lo que va a generar que la uña esté mirando hacia anterior, provocando la rotación que está dada principalmente por la acción conjunta de ambas superficies articulares de la articulación en silla de montar. Revisamos ahora los músculos. En esta imagen podemos observar la aponeurosis palmar, que corresponde al tejido conectivo más superficial en la profundidad a la grasa subcutánea. Esta aponeurosis palmar es una expansión fibrótica del músculo palmar largo. Se adhiere al tejido celular subcutáneo y la función principal es corrugar la piel de la palma de la mano en base a la acción del músculo palmar largo en las personas que lo tengan, obviamente. Aquí podemos apreciar la formación de los compartimentos de la mano en base a las expansiones fibróticas que ofrece la aponeurosis palmar hacia los huesos del metacarpo. En primer lugar, podemos encontrar aquí la eminencia hipotenar, que está formada a partir de un tabique fibroso generado desde la aponeurosis palmar hacia la cara anterior del tercer metacarpo. Por el lado contrario, tenemos a la eminencia hipotenar, formada a partir de una expansión fibrótica desde la aponeurosis palmar hacia la cara anterior del quinto metacarpiano. Y entre estos tenemos al compartimento central, que contiene principalmente a los músculos flexores y al paquete vasculonervioso central de la mano y los arcos superficiales. El arco superficial arterial, perdón. En la profundidad aquí podemos encontrar un cuarto compartimento llamado compartimento interóseo, que va a contener principalmente a los músculos interóseos dorsales y palmares. Por lo tanto, subdividimos la mano en compartimentos, teniendo un compartimento central con estas estructuras que ya lo dijimos, los músculos lumbricales, tendones flexores, arco palmar superficial y vasos y nervios digitales. Un compartimento tenar que contiene el abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar y oponente del pulgar. Un compartimento hipotenar que contiene el abductor del dedo meñique, flexor corto del dedo meñique y oponente del dedo meñique. Aquí también nosotros podríamos encontrar al músculo palmar corto, pero este músculo está en la superficie del compartimento hipotenar, ¿ya? No confundirlo. En el compartimento aductor, que lo encontramos en la profundidad del compartimento tenar, encontramos al músculo aductor corto del pulgar con su cabeza oblicua y transversa. Y finalmente tenemos el compartimento interóseo, donde vamos a encontrar los músculos interóseos palmares y dorsales. Con respecto a los músculos intrínsecos de la mano, lo importante señalar es que
de los músculos tenares. Los músculos inervados por el nervio ulnar corresponden al aductor del pulgar en la profundidad del compartimento tenar y la cabeza profunda solamente del flexor corto del pulgar, los cuales están inervados por el nervio ulnar y todos los demás por el nervio mediano. Aquí podemos apreciar un plano superficial de la mano, donde se ha retirado la aponeurosis palmar. Logramos apreciar el compartimento central, compartimento tenar. En la profundidad podemos encontrar el compartimento aductor y el compartimento hipotenar. En el compartimento tenar logramos observar el músculo aductor corto del pulgar, músculo aductor del pulgar en su porción oblicua y su porción transversa. Perdón, aquí está el músculo aductor del pulgar con su porción transversa y no se alcanza a ver lo oblicuo porque está en la profundidad. Esto que se ve aquí es el flexor corto del pulgar. Podemos ver los tres compartimentos, los tres músculos del compartimento hipotenar que, si recordamos, solamente tienen acción sobre el meñique, y encontramos al flexor corto del meñique, el abductor del meñique y el flexor corto del meñique. En el plano central podemos encontrar a los músculos lumbricales y su inserción en las bandas extensoras. Si nos vamos más a lo específico, en la eminencia tenar directamente, podemos encontrar los músculos y la disposición anatómica que tienen para determinar su movimiento particular. Podemos encontrar aquí el abductor corto del pulgar, que si nosotros juntamos sus puntos de unión, lo que vamos a hacer es abducir el pulgar. Por el contrario, este músculo, que es el flexor corto del pulgar, está dispuesto más hacia anterior que el abductor. Por lo tanto, va a traccionar este punto hacia nosotros, hacia nuestros ojos, como si fuéramos a levantar el pulgar apuntándonos a nosotros en esta imagen. Si lo observamos este mismo músculo, solamente para observar la disposición de su fibra, podemos encontrar que está aquí el abductor largo del pulgar, que lo vamos a encontrar en la tabaquera anatómica, y con una pequeña expansión que se une al abductor corto del pulgar. Si se fijan, la disposición de sus fibras se inserta en la cara lateral de la segunda falange en su base, por lo tanto lo que va a producir es abducir el pulgar. Otra característica es que es perforado, si bien digo, entre sus dos cabezas y sus dos puntos de inserción entre el escafoides y el retináculo flexor, es atravesado por el tendón distal del flexor largo del pulgar. Aquí. Si retiramos algunos cuantos músculos de la superficie y observamos un plano más profundo, nos encontramos un compartimento medio en cuanto a profundidad. Aquí se resecaron los músculos abductor del meñique, podemos encontrar el músculo oponente del meñique y el flexor corto del meñique, que son los músculos que están más en la profundidad del abductor del meñique, por eso no se veían antes. En el compartimento tenar se ha cortado el abductor corto del pulgar para dar visualización al músculo oponente del pulgar. Y en el compartimento central se siguen apreciando los músculos lumbricales y los tendones de los músculos flexores profundo y superficial de los dedos, con sus respectivas separaciones para el tendón superficial, para insertarse en la base del segundo metacarpiano, y el profundo que va a perforar al tendón superficial para insertarse en la base de la primera falange. Perdón. Aquí podemos apreciar la dirección de las fibras del músculo oponente del pulgar. Si se fijan, este músculo se inserta en la cara lateral del primer metacarpiano. Sería muy diferente si es que se insertara en esta zona, ya que no sería un oponente, sino que sería solamente, haría labores de flexión, como lo hace el flexor corto del pulgar. La característica de que se inserte en esta zona es que le provoca una rotación al pulgar.
Y eso es la característica de la oponencia o de hacer el movimiento de oposición del pulgar, que es una flexión de pulgar más una rotación de este. Ese movimiento en conjunto se llama oposición, que permite poner las uñas de nuestros dedos en puntos opuestos, mirando hacia un lado y la otra que tiene la rotación del escafoide de 90 grados más la rotación que le entrega el músculo oponente del pulgar para poner totalmente opuestas las uñas de nuestros dedos. Si analizamos el movimiento del pulgar de este músculo respecto al anterior, primero podemos encontrar una gran superficie más hacia la línea media y no tanto con una disposición oblicua hacia la inserción al músculo, al hueso, perdón. La dirección de sus fibras se va hacia la base de la segunda falange y por su cara medial. Por lo tanto, el movimiento que va a hacer es movilizar toda esta estructura hacia medial. Por lo tanto, va a hacer lo que su nombre bien le indica, aducir el pulgar. El aductor del pulgar tiene una característica en la que tiene dos cabezas. Tenemos una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Generalmente en las musculaturas, cuando tienen una cabeza oblicua y una cabeza transversa, siempre hay paso de estructura entre medio. En este caso aquí podemos encontrar la arteria radial, que viene desde la parte posterior, que la podemos ver en la tabaquera anatómica, e ingresa hacia la cara palmar a través de estos dos cabezas, de estos dos músculos, para formar finalmente el arco palmar profundo. Si vemos ahora la profundidad de los músculos de la mano, vemos que se han retirado los músculos lumbricales, se ha retirado el abductor corto del pulgar, se ha retirado el abductor del meñique y logramos ver en la zona profunda, debajo de los músculos lumbricales, a los interóseos palmares. Si se fijan, este músculo que llega desde, que habíamos dicho que era el aductor del pulgar, si se fijan, llega hasta la base del tercer dedo, que también corresponde a la eminencia tenar, ya que la expansión fibrosa de la aponeurosis palmar llega hasta este punto, separándolo en compartimento tenar y compartimento central, donde aquí podemos encontrar los lumbricales 3 y 2 con inserción bipeniforme en el segundo y tercer, unipeniforme, perdón, en el eh, tercero y segundo metacarpiano, perdón, segundo y tercer interóseo por la cara palmar, que van a tener su inserción distal en el aparato extensor. Aquí podemos apreciar los músculos interóseos dorsales con su inserción en el primer metacarpiano para dirigirse al primer dedo o al aparato extensor del primer dedo, con inserción en el segundo metacarpiano también, y así con cada uno yendo hacia su tendón correspondiente. En esta imagen podemos apreciar la disposición de los tendones flexores profundo y superficial de los dedos. El flexor profundo tiene una bifurcación en su zona terminal para insertarse en dos puntos en la base de la segunda falange. El flexor profundo de los dedos atraviesa esta bifurcación del flexor superficial de los dedos para insertarse finalmente en la base de la primera falange, permitiendo así movimientos diferenciados de primera falange sobre segunda y segunda falange sobre tercera. Si nosotros miramos las expansiones tendíneas por posterior, podemos encontrar el tendón del músculo flexor de los dedos y el aporte que entrega cada uno de los músculos que entregan fuerza o sinergia en la extensión mediante bandaletas, extensoras laterales. Podemos encontrar una unión central o una banda central y bandas extensoras laterales. Si revisamos
las arterias de la mano. Estas se componen principalmente por dos arcos arteriales. Un arco arterial profundo, un arco arterial superficial y un arco arterial profundo. Ambos dependen exclusivamente de la arteria radial y ulnar. La arteria ulnar da una arteria palmar profunda y continúa la arteria ulnar para transformarse finalmente en el arco palmar superficial. Este arco palmar superficial se va a unir con una rama superficial de la arteria radial para formar este arco palmar superficial. Esa rama que no se alcanza a ver ahí porque están los músculos abductor del pulgar y flexor del pulgar, la podemos apreciar en esta imagen. Del arco palmar superficial se desprenden las arterias digitales palmares comunes, que finalmente estas van a bifurcarse para formar las arterias digitales palmares propias que van a llevar la irrigación a los pulpejos de las manos, de los dedos, disculpe. Si revisamos ahora el plano más profundo con el arco palmar profundo, podemos ver que estos también se desprenden a partir de las arterias radial y ulnar, pero a través de ramas más profundas de estas venas. Como vimos anteriormente, la arteria radial emerge en el tercio distal del húmero inferior al braquirradial. Podemos ver que continúa por el piso de la tabaquera anatómica para luego atravesar el músculo aductor del pulgar entre su cabeza oblicua y transversa para formar finalmente el arco palmar profundo. El arco palmar profundo por su parte ulnar está dado por una rama palmar profunda de la arteria ulnar que van a formar finalmente las arterias metacarpianas palmares. Estas van a irrigar a los músculos lumbricales e interóseos y van a formar finalmente las arterias digitales palmares propias que tienen mayor profundidad que las demás. Que se van a anastomosar con las demás, con las superficiales. Si miramos las arterias en su cara dorsal, podemos ver que entrega una irrigación importante a partir de la arteria radial que forma la arteria dorsal del carpo. El arco dorsal del carpo que se va a unir a la arteria ulnar a través de una rama dorsal del carpo. Estas generan las arterias dorsales del metacarpo, que van a ir por el dorso de la mano, para finalmente anastomosarse con las arterias dorsales de los dedos, que estas finalmente también se van a anastomosar con las arterias digitales propias y las arterias digitales de los dedos. La red venosa de la mano es principalmente dorsal, van a formar entre arcos falángicos. Esta sangre venosa va a confluir formando venas metacarpianas dorsales, que estas van a confluir para formar la vena cefálica del pulgar, que posteriormente se va a llamar vena cefálica, y la vena basílica, que del antebrazo, primero de la mano, después del antebrazo, y finalmente se llama solamente vena basílica. También vamos a encontrar la vena del dorso del antebrazo, aquí, que finalmente van a pueden o unirse a las venas cefálicas, si es que están más hacia la zona radial, o hacia hacia la vena basílica, en caso que esté más hacia la zona ulnar. Si vemos una representación gráfica de la tabla mencionada anteriormente, podemos observar el recorrido del nervio ulnar, del nervio mediano y del nervio radial para determinar la inervación de cada uno de estos y sus ramas terminales. Podemos encontrar aquí el nervio ulnar con su inervación para gran parte de los músculos de la eminencia hipotenar, para todos los músculos de la eminencia hipotenar, más una cierta porción que está aquí justo abajo que corresponde a los músculos lumbricales 4 y 5. Perdón, 3 y 4. Por otro lado, en la eminencia tenar tenemos aquí la observación del nervio radial, ¿verdad? Que podemos ver cómo discurre su rama terminal para llegar finalmente al dorso de la mano en esta zona, pero no aquí, en el dorso. Y podemos ver también al nervio mediano.
Aquí al retirar el retináculo flexor podemos observar el recorrido completo del nervio mediano. Como podemos ver, las fibras discurren hacia el primer dedo, hacia el segundo dedo, al tercer dedo y a la mitad del cuarto dedo. Es por eso que es tan clara la sintomatología en casos de compresión de este nervio. Hay una patología muy común que se llama síndrome del túnel carpiano, donde hay un engrosamiento del retináculo flexor y comprime finalmente el nervio mediano. La representación dolorosa o de parestesia o de hormigueo de esta patología se siente principalmente en las zonas de inervación que entrega el nervio mediano. Por lo tanto, ustedes van a encontrar que las personas le van a decir, no siento los tres primeros dedos, el pulgar, el índice y el dedo medio, ya que gran parte de la inervación de estos dedos está dada exclusivamente por el mediano en su cara anterior. Con respecto a la inervación de la cara posterior de la mano, podemos encontrar que está dada en base a la representación de este mapa por el nervio radial. Si nosotros miramos la rama terminal del nervio radial, podemos identificarla aproximadamente en toda esta zona. Si ven, aquí me faltó un pequeño nervio, hasta ahí, toda esta zona está dada principalmente por la rama superficial del nervio radial. Tal como se muestra en la imagen, nosotros le podemos hacer el mismo mapa en base a la distribución de los nervios y compararlo con un esquema. Por el contrario, si vemos los nervios ulnares, perdón, la disposición de la inervación del nervio ulnar, la podemos encontrar aquí, ¿cierto? Con la rama dorsal del nervio ulnar. Y podemos encontrar sus ramificaciones hacia el meñique. Podemos encontrar esta ramificación también al dedo anular en su totalidad. Y también podemos ver como aquí ya existe acción conjunta, perdón, entre el ulnar y el nervio radial en su cara dorsal. Por lo tanto, generamos ahí el mapa en donde el límite está en esta zona. Aquí podemos apreciar una resonancia magnética de la mano, donde podemos encontrar en 5 los músculos del compartimento interóseo, correspondiente a los músculos interóseos palmares y dorsales. En 1, 2, 3 y 4 logramos apreciar los músculos del compartimento tenar. Ahí. En 6 logramos encontrar los músculos lumbricales en la parte más profunda del compartimento central, delimitado hacia anterior por el retináculo flexor. Y encontramos finalmente en 7, 8 y 9 los músculos de la eminencia hipotenar, que son el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Sin más, me despido y que tengan un muy buen día. Hasta luego.